La noche de Halloween había caído sobre el barrio de Gotham, en las afueras de Roma, no muy lejos del Vaticano. Las luces de las pocas casas habitadas parpadeaban y el viento hacía crujir las ramas secas de los árboles. En medio de ese ambiente sombrío, Walshing y Laura, ambos de 18 años, habían decidido quedarse en casa. No eran fanáticos de las fiestas ni de las travesuras, y además casi todos los vecinos habían salido del barrio para el fin de semana largo. Estaban en la sala de estar con las luces bajas, y solo el murmullo de sus conversaciones rompía el silencio profundo de la noche. Walshing hojeaba distraídamente una revista, mientras Laura revisaba su teléfono. La tranquilidad era tal que el sonido inesperado de la puerta al abrirse los sobresaltó. Alguien había tocado, algo raro considerando que no esperaban visitas. Walshing se levantó con una mezcla de curiosidad y desconfianza y abrió la puerta. Allí, bajo el umbral, estaba Verónico, su vecino misterioso. Era un hombre extraño, con un semblante que difícilmente mostraba sus emociones. Aunque su apariencia era joven, sus ojos parecían cargados de una experiencia y una oscuridad difíciles de explicar. La mayoría de los vecinos prefería evitarlo. Se decía que Verónico había llegado al barrio hacía poco, y aunque casi nunca hablaba de su pasado, los pocos detalles que se conocían eran suficientes para que despertara sospechas. «Hola, chicos», saludó Verónico con una sonrisa que intentaba ser amigable. «Me preguntaba si les gustaría venir a almorzar mañana. Con todos fuera, pensé que quizás les vendría bien algo de compañía». «Yo también estoy solo». Walshing y Laura intercambiaron una mirada incómoda. Verónico no les inspiraba confianza, sin embargo, no querían ser groseros con él. La idea de sentarse a comer en su casa les incomodaba un poco, pero al mismo tiempo les daba curiosidad descubrir más sobre él y su vida. «Claro, Verónico, gracias por la invitación», respondió Laura, intentando sonar cortés. Verónico asintió con una sonrisa ligera y se despidió, regresando a su casa con paso lento, casi como si arrastrara los pies. Al cerrar la puerta, Walshing se dejó caer en el sillón, pensativo. «¿Sabes? Este tipo me da una mala espina. No sé qué tiene, pero hay algo en él que me inquieta», murmuró Walshing. Laura suspiró, cruzando los brazos. «A mí también». «Pero bueno, ¿qué tan peligroso puede ser?» «Comeremos rápido y nos regresamos», dijo, intentando sonar despreocupada. Ambos se miraron tratando de convencerse de que no había nada que temer, pero en el fondo sabían que aquella invitación, en medio de un barrio vacío, no parecía algo casual. Esa noche, antes de dormir, la imagen de Verónico regresó a sus mentes una y otra vez, como si una advertencia silenciosa intentara decirles algo. A la mañana siguiente, Walshing y Laura se alistaron para la visita. Decidieron no comentarle nada a sus padres, quienes regresarían hasta la noche. La casa de Verónico estaba justo al final de la calle, una construcción antigua con ventanas altas y puertas de madera oscura. Al llegar, el propio Verónico les abrió la puerta con una sonrisa, vestido con ropas extrañamente formales para la ocasión, lo que aumentó la incomodidad de ambos. El interior de la casa tenía una decoración antigua, con muebles de madera maciza y cuadros que parecían sacados de otra época. El aire era pesado y, aunque intentaban parecer tranquilos, la inquietud aumentaba a cada segundo. «Siéntense, chicos, estaré con ustedes en un momento», les dijo Verónico mientras desaparecía por una puerta lateral que daba a la cocina. Laura y Walshing tomaron asiento frente a una mesa larga y oscura, llena de platos y vasos que parecían no haber sido usados en años. Mientras esperaban, sus ojos recorrían el salón. Las paredes estaban cubiertas de viejas fotografías en blanco y negro, algunas de ellas mostrando escenas de personas con expresiones severas. Walshing sintió un escalofrío recorrerle la espalda al darse cuenta de que algunas de esas personas parecían estar mirándolo directamente, con ojos que casi parecían seguir sus movimientos. Verónico regresó con una jarra de jugo y lo sirvió en vasos de cristal. «Tomen, esto es jugo fresco», dijo, colocándoles las bebidas. Luego se retiró nuevamente a la cocina, diciendo que traería el plato principal. Laura miró su vaso, indecisa. Había algo en el color del jugo que no le parecía del todo natural, como si tuviera un leve tono metálico que le resultaba extraño. «¿Qué crees que está en esto?», susurró, mirándolo a Walshing. Él sacudió la cabeza, observando su vaso también. «No lo sé, pero si soy honesto, esto empieza a darme mala espina. Siento que no deberíamos estar aquí». Sin embargo, antes de que pudieran hacer algo, escucharon un ruido en la cocina.
como si algo se hubiera caído. Unos segundos después, Verónico volvió a asomarse y les sonrió nuevamente. El almuerzo está casi listo, chicos. Por favor, relájense y disfruten, que hoy tengo un platillo muy especial para ustedes. Walshing y Laura continuaban sentados en la mesa de Verónico, con una incomodidad cada vez más evidente. El aire dentro de la casa se volvía más denso con cada segundo que pasaba. Verónico entraba y salía de la cocina con una tranquilidad inquietante, preparando lo que él llamaba su especialidad. Los dos amigos apenas se atrevían a mirarse, sintiendo que algo andaba terriblemente mal. «No puedo más», susurró Laura, intentando que Verónico no escuchara. «Esto no es normal. Mira ese cuadro en la pared. ¿Te das cuenta de que todos parecen mirar? Es como si estuvieran observándonos». Walshing asintió, compartiendo su inquietud. Los retratos antiguos en las paredes, con rostros de personas serias y de apariencia casi fantasmagórica, parecían seguir cada uno de sus movimientos. Y el jugo que Verónico les había servido, aún sin tocar en los vasos, tenía un extraño tono metálico que no lograban identificar. «Tienes razón», respondió Walshing en voz baja. «Creo que deberíamos encontrar una forma de salir de aquí, sin levantar sospechas». En ese momento, Verónico reapareció con una bandeja cubierta. La colocó en la mesa frente a ellos y una sonrisa inquietante cruzó su rostro. «Espero que les guste. Es una receta familiar, muy antigua. Se necesita tiempo para perfeccionarla», dijo, abriendo la bandeja para mostrar un plato de carne desconocida, cubierto de una salsa espesa y oscura. Walshing y Laura se miraron incómodos. La carne tenía un olor fuerte, casi dulce, que les revolvía el estómago. No se atrevieron a preguntar de qué estaba hecho el plato. Verónico se sentó frente a ellos, con una sonrisa enigmática, y comenzó a servirles pequeñas porciones. «No sean tímidos. No siempre tengo la oportunidad de compartir una comida como esta», insistió, sus ojos fijos en ellos. Laura intentó sonreír, pero su expresión traicionaba su creciente ansiedad. Cogió el tenedor con una mano temblorosa, mientras Walshing apenas lograba disimular su disgusto. Sabía que algo estaba mal, y cada segundo que pasaba parecía confirmarlo aún más. Mientras intentaban fingir que comían, Walshing decidió echar un vistazo al vaso de jugo que tenían frente a ellos. Observó detenidamente el color extraño de la bebida, que le recordó a ciertos medicamentos para dormir que había visto antes. Se inclinó hacia Laura y le susurró al oído. «Creo que hay algo raro en el jugo». «No lo tomes», le dijo, deslizando discretamente el vaso hacia el borde de la mesa. Laura asintió, aliviada de no tener que beberlo. Pero entonces, algo en el ambiente cambió. Verónico los observaba con una intensidad que antes no había mostrado. Era como si estuviera esperando que hicieran algo en específico, y su paciencia estaba comenzando a agotarse. «¿No les gusta el jugo?», preguntó, su voz tomando un tono casi amenazante. Laura con nerviosismo respondió: «Oh, no, solo que aún no tenemos mucha sed. Pero gracias». Verónico los miró en silencio durante unos segundos, evaluándolos, como si pudiera leer sus pensamientos. Finalmente, se levantó y se dirigió hacia la cocina, murmurando algo sobre buscar un postre que había preparado. Aprovechando su ausencia, Walshing decidió actuar. «Vamos, Laura, necesitamos ver qué hay en esa cocina». «Algo aquí no está bien», dijo, poniéndose de pie de manera apresurada. Con el corazón latiéndoles en la garganta, caminaron hacia la cocina, asegurándose de que Verónico no los estuviera observando. La cocina estaba más desordenada de lo que esperaban, y el olor que emanaba del lugar era desagradable, como si algo se estuviera descomponiendo en algún rincón oscuro. Walshing abrió el refrigerador en busca de alguna pista y, para su horror, encontró un corazón humano en una bandeja. Estaba en una bolsa de plástico, aún fresco, como si hubiera sido guardado ahí hace muy poco tiempo. Laura cubrió su boca para no gritar, y Walshing cerró el refrigerador de golpe, sintiendo un frío recorrerle la espalda. «¿Qué demonios?», murmuró Walshing, sin poder asimilar lo que acababan de ver. Antes de que pudieran hacer algo más, escucharon los pasos de Verónico acercándose. Rápidamente regresaron a la mesa, fingiendo normalidad. Pero ahora sabían que estaban atrapados en una situación que se había vuelto mortalmente peligrosa. De vuelta a la mesa, Walshing y Laura apenas podían contener el pánico. Habían visto algo que no era solo una simple rareza, era una señal de algo horrible. El corazón humano en la nevera de Verónico no dejaba dudas de que había un secreto mortal detrás de ese hombre. Ahora,
Todo lo que querían era encontrar una manera de salir de esa casa sin levantar sospechas. Verónico regresó de la cocina con un pastel de chocolate, su sonrisa más amplia y siniestra que antes. Observó a los dos jóvenes con una mirada penetrante, como si ya supiera lo que habían visto y estuviera esperando para ver qué harían a continuación. «Aquí tienen, jóvenes. Un postre que lleva años en mi familia», dijo, colocando el pastel en el centro de la mesa. «Espero que les guste, porque lo preparé especialmente para ustedes». Walshing y Laura intercambiaron una mirada rápida, ambos tratando de disimular la creciente inquietud. Walshing se movió en la silla, buscando alguna excusa para irse de ahí. No confiaba en ni una sola miga de ese pastel, y mucho menos en el hombre que lo había preparado. «De hecho, Verónico, acabamos de acordarnos de que tenemos que irnos pronto», empezó a decir Walshing, intentando sonar convincente. «Nos habíamos comprometido a llamar a nuestros padres a esta hora, y creo que se nos hizo un poco tarde». Verónico frunció el ceño, su expresión se tornó seria y su tono adoptó una rigidez perturbadora. «¿Irse? Pero aún no han probado mi postre». Su voz, antes amigable, ahora sonaba casi como una amenaza. Laura agarró el brazo de Walshing con fuerza bajo la mesa, y él entendió que necesitaban una mejor excusa para salir de ahí. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Verónico dio un paso hacia atrás, acercándose a la puerta de entrada y cerrándola con un giro lento y casi ritual de la llave. «A veces me molesta estar tan solo», comentó Verónico, mirando fijamente a ambos. «Nunca tengo visitas, y cuando tengo compañía tan agradable, no me gusta que se vayan tan rápido». El tono de su voz hizo que los pelos de los dos amigos se erizaran. Lo único que pasaba por la mente de Walshing era cómo iban a escapar, ahora que Verónico había cerrado la puerta. Tenían que actuar con cautela y no podían dejar que el desespero se notara. De regreso en la casa, Walshing y Laura no podían dejar de mirar por la ventana. La figura de Verónico seguía ahí como una sombra oscura que se mezclaba con la penumbra del vecindario. Walshing cerró todas las puertas y ventanas, su corazón latiendo fuerte, y Laura, aún temblorosa, trataba de entender lo que acababan de vivir. «¿Tú viste lo mismo que yo?», susurró Laura, con los ojos abiertos y fijos en su amigo. «Sí», respondió Walshing, mientras apartaba la mirada de la ventana. «Había un corazón humano en su refrigerador, Laura. Ese tipo está completamente loco, y ahora sabe que lo vimos». Ambos se quedaron en silencio, escuchando el sonido de sus propias respiraciones. Todo el misterio de Verónico, su mirada calculadora y esas palabras extrañas sobre la soledad y la compañía especial resonaban en sus cabezas. Walshing miró a Laura y decidió hablar. «Tenemos que hacer algo», dijo Walshing. «No podemos quedarnos aquí como si nada. Ese hombre no es normal. Algo raro sucede con él. ¿No sentiste esa energía como si estuviera ocultando algo horrible?» Laura asintió, con las manos aún temblorosas. «¿Crees que deberíamos llamar a la policía?», preguntó, sin mucha convicción. «¿Pero y si no nos creen?» «Verónico es raro, pero no es suficiente prueba». Walshing suspiró, dándose cuenta de que tenían razón. Los vecinos no los tomarían en serio, y aunque contaran sobre el corazón, podría ser fácil para Verónico ocultar la evidencia. Además, ¿cómo probarían que era humano? «Bueno, entonces, solo tenemos que asegurarnos de que esa cosa», titubeó Walshing, «o Verónico no nos siga. Quizás solo está intentando asustarnos, o advertirnos». Laura lo miró, sus ojos reflejando el mismo terror. «¿Advertirnos?», preguntó en voz baja. «Entonces, ¿por qué sigue ahí afuera? No es normal, y si realmente es peligroso, estamos en grave problema». La noche continuó en un estado de tensión insoportable. Walshing y Laura intentaban quedarse despiertos, pero el cansancio comenzó a vencerlos. El recuerdo de Verónico, su figura en la oscuridad y su rostro sin expresión les invadía cada vez que cerraban los ojos. Finalmente, cuando la madrugada comenzaba a iluminar el cielo, Laura se quedó dormida en el sillón. Walshing, también al borde de quedarse dormido, fue a la cocina para servirse un vaso de agua, pero al pasar junto a la ventana, notó que la figura de Verónico ya no estaba ahí. A pesar de la calma aparente, un profundo temor lo envolvió. A lo lejos, el sonido de algo arrastrándose en el suelo rompió el silencio. El pánico se apoderó de Walshing y Laura cuando vieron a Verónico de pie frente a su casa. Su figura, oscura e imponente, parecíase absorber la luz del día, transformando la brillante mañana en un crepúsculo inquietante. Los dos amigos se apartaron de la ventana, sus corazones latiendo al unísono, el miedo palpable en el aire.
¿Qué hacemos ahora?, preguntó Laura, su voz apenas un susurro. No lo sé, respondió Walshing, tratando de mantener la calma. Pero debemos mantenernos alejados de las ventanas. No podemos dejar que nos vea. A medida que retrocedían hacia el interior de la casa, escucharon el sonido de un golpe en la puerta. Fue un ruido fuerte, resonante, como si alguien hubiera arrojado un peso contra la madera. La voz de Verónico sonó a través de la puerta, suave pero amenazadora. Vamos, jóvenes, sé que están ahí. No hay necesidad de esconderse. Solo quiero hablar. Walshing y Laura intercambiaron miradas. Había algo en la voz de Verónico que les helaba la sangre. No solo era la manera en que hablaba, sino la insinuación de que ya había planeado su siguiente movimiento. ¿Qué querría de ellos? No deberíamos abrirle, dijo Laura, dando un paso atrás. Walshing asintió, aunque una parte de él se sentía atraída por la idea de enfrentar al hombre que había traído tanto horror a sus vidas. Necesitamos saber qué quiere, dijo Walshing, aunque la duda y el miedo lo consumían. Tal vez podamos descubrir más sobre lo que realmente es. Laura respiró hondo y se acercó un poco a la puerta, intentando contener su nerviosismo. ¿Y si es peligroso?, preguntó, sus ojos llenos de preocupación. Pero antes de que pudieran tomar una decisión, el golpe sonó de nuevo, esta vez más fuerte, como si Verónico estuviera impaciente. Finalmente, la decisión fue tomada. Walshing se acercó a la puerta y miró a Laura, quien asintió, aunque la preocupación estaba escrita en su rostro. Está bien, pero solo abrimos un poco. Si las cosas se ponen raras, lo cerramos de inmediato, dijo Walshing. Con manos temblorosas, Walshing giró la manija y abrió la puerta solo lo suficiente para ver a Verónico. Su sonrisa era ancha y perturbadora. Me alegra ver que han decidido abrirme. Solo quería charlar un poco, dijo Verónico. Su tono parecía amigable, pero había una tensión subyacente que les hizo estremecerse. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó Walshing, tratando de sonar firme. Verónico se inclinó un poco hacia adelante, sus ojos oscuros fijos en los de Walshing. Lo que quiero es simplemente comprender. Comprender por qué decidieron marcharse tan pronto de mi casa. Tenía un delicioso postre preparado. ¿Delicioso?, interrumpió Laura, sintiéndose cada vez más incómoda. No creo que estemos interesados en el postre. Verónico frunció el ceño y su expresión cambió instantáneamente, volviéndose casi amenazante. Entiendo que el miedo puede nublar su juicio, pero créanme, no tengo intención de hacerles daño, siempre y cuando no interfieran en mis asuntos. La puerta crujió bajo la presión de Walshing al escuchar esa frase. Algo en su tono les decía que las palabras de Verónico no eran un simple juego. La situación era más grave de lo que jamás habían imaginado. Si decidieron marcharse, eso es su elección. Pero lo que deben saber es que no siempre es fácil escapar de las sombras, dijo Verónico antes de dar un paso atrás, su sonrisa desapareciendo. Sin pensarlo dos veces, Walshing cerró la puerta. Sintiendo una mezcla de alivio y terror, Laura se apoyó contra la pared, intentando recuperar la compostura. Esto no se está volviendo cada vez más extraño, ¿verdad?, dijo Walshing, sintiéndose cada vez más impotente. Hay algo oscuro en ese hombre, y necesitamos encontrar una forma de salir de esto, respondió Laura, su voz cargada de preocupación. Mientras la tarde avanzaba, ambos sabían que lo que habían escuchado y visto en esa casa apenas era la punta del iceberg de un horror inimaginable. Verónico frunció el ceño y su mirada se volvió seria. ¿Sobre qué quieren hablar?, preguntó, su voz suave pero con un matiz de desconfianza. Walshing tomó la iniciativa, su corazón latía con fuerza, sobre lo que sucedió la otra noche en tu casa. No podemos dejarlo así, hay algo que no cuadra, y necesitamos respuestas. Verónico se cruzó de brazos, su sonrisa desvaneciéndose poco a poco. Así que son investigadores ahora, dijo, su tono burlón haciendo que Laura se sintiera aún más incómoda. ¿Qué es lo que creen saber? Vimos lo que había en tu nevera, dijo Walshing sin poder contenerse. No podemos ignorar eso. Necesitamos saber la verdad. El rostro de Verónico se endureció, y por un momento el aire pareció volverse más denso. ¿Qué piensan que he hecho?, preguntó, su voz baja y peligrosa. ¿Creen que soy un monstruo? No lo sé, respondió Laura con la voz temblando. Pero necesitamos respuestas. ¿Por qué estás tan solo? ¿Qué es esa extraña comida que preparas? Verónico se echó a reír, una risa fría que resonó en el jardín. A veces la soledad puede hacer que las personas hagan cosas interesantes. Pero no son ustedes quienes deben juzgarme. Su tono se tornó amenazador, y ambos amigos retrocedieron instintivamente.
No tienen idea de los secretos que se esconden en las sombras. Walshing sintió una mezcla de rabia y miedo. Sabía que lo que estaban enfrentando era más grande que ellos, pero no podía permitir que Verónico los intimidara. No nos vamos a ir sin respuestas, dijo, su voz firme. Queremos saber la verdad sobre ti y sobre lo que realmente haces. Verónico se acercó, su rostro ahora muy cerca del de Walshing, su mirada penetrante y fría. La verdad es un concepto complicado, joven. A veces lo que desean saber puede ser más aterrador que la ignorancia. Las palabras de Verónico eran un susurro helado que se instaló en el corazón de Walshing. Ambos se dieron cuenta de que habían cruzado una línea, y la única salida estaba empezando a desvanecerse. La sensación de que estaban en peligro se volvió abrumadora. De repente, el sonido de un motor resonó en la distancia, y ambos amigos sintieron un rayo de esperanza. ¿Podría ser ayuda? ¿Una señal de que no estaban solos en este juego mortal? Verónico notó el cambio en su expresión y sonrió con malicia. ¿Creen que alguien vendrá a salvarlos?, dijo, su risa resonando como un eco oscuro. La soledad puede ser un compañero leal y mortal. Walshing y Laura sabían que debían actuar rápido y que el tiempo se estaba agotando. La verdad sobre Verónico era más aterradora de lo que jamás habrían imaginado. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Walshing y Laura intercambiaron miradas, sintiendo que cada segundo que pasaban en el jardín de Verónico era un segundo más cerca del peligro. «¿Qué hacemos ahora?», susurró Laura, el temor reflejado en sus ojos. «Necesitamos salir de aquí», dijo Walshing, con la voz tensa. «No podemos quedarnos más tiempo». Verónico se inclinó hacia adelante, su rostro en la penumbra. Su sonrisa había desaparecido por completo, reemplazada por una expresión que irradiaba peligro y poder. ¿De verdad creen que pueden irse tan fácilmente?, dijo. Su voz era un susurro amenazador. «Este lugar tiene ojos y oídos, y los secretos que buscan no se dejan ir con tanta facilidad». Walshing sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir?», preguntó, tratando de mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza. Verónico se enderezó y miró hacia el horizonte, como si estuviera contemplando algo que solo él podía ver. «Los secretos que guardo son antiguos, pero hay quienes desearían saber lo que hay detrás de las sombras. Aquellos que buscan la verdad a menudo terminan pagando un precio». Su mirada se volvió hacia ellos, penetrante como un rayo. «Y ustedes ya han cruzado la línea». Laura dio un paso atrás, el miedo dominando su corazón. «No queremos hacerte daño, solo queremos entender». Verónico sonrió, una expresión que heló la sangre de ambos. Entender es un concepto hermoso, pero también doloroso. Lo que está en juego aquí es mucho más grande de lo que pueden imaginar. En ese momento un sonido rompió la atmósfera. El motor de un coche se acercaba. Los amigos se giraron hacia la carretera, su esperanza renovándose al ver luces en la distancia. «¡Es un coche!», exclamó Laura, la voz llena de entusiasmo. Pero Verónico no compartía su alegría. Su expresión se tornó oscura, y Walshing sintió que el aire se volvía más denso. «Lo que buscan no vendrá a salvarlos», dijo Verónico, su tono cargado de desdén. «Ustedes están atrapados en un juego que no comprenden». Sin poder contenerse más, Walshing tomó la mano de Laura y comenzaron a retroceder. «¿Qué sabes de nosotros?», preguntó, su voz firme. «¿Quién eres realmente?». Verónico dio un paso hacia ellos, su sonrisa retornando, pero esta vez no era amistosa. «Soy solo un hombre que ha estado viviendo en las sombras, como muchos otros. Pero tengo un secreto que guarda el mundo, y no dudaré en protegerlo». Mientras el motor del coche se acercaba, Walshing y Laura se sintieron atrapados entre la inminente llegada de ayuda y la amenaza que representaba Verónico. «No vamos a quedarnos aquí, Verónico», dijo Walshing, apretando la mano de Laura con fuerza. «Si intentas detenernos, te haremos frente». Verónico soltó una risa profunda y fría, como si se estuviera divirtiendo con su desafío. «¿Frente a mí?», preguntó, su voz llena de sarcasmo. «¿Qué saben ustedes sobre la oscuridad?». El sonido del coche se hacía más fuerte, y en un instante, la esperanza de Walshing y Laura se avivó. «Ahora», gritó Walshing, y ambos comenzaron a correr hacia la carretera, tratando de salir del alcance de Verónico. Pero antes de que pudieran llegar, una sombra se movió a su lado, bloqueando el camino. Verónico se había acercado a ellos con una velocidad sorprendente. Su rostro ahora era una máscara de furia y desafío. «No pueden escapar tan fácilmente», dijo, su voz baja y peligrosa. «Las sombras siempre los seguirán».
Walshing sintió que el pánico lo invadía, pero no iba a rendirse. «Déjanos en paz», gritó, tratando de empujar a Verónico, pero este se mantuvo firme como una roca en la tormenta. El coche finalmente llegó, sus luces brillantes iluminando el jardín. Al ver la oportunidad, Walshing y Laura se lanzaron hacia la carretera. «¡Ayuda!», gritó Laura, levantando las manos mientras corrían. El conductor, un hombre mayor con una mirada preocupada, se detuvo. «¿Qué sucede?», preguntó, bajando la ventanilla. Verónico, furioso, se lanzó hacia ellos, pero Walshing logró colocar su cuerpo entre Verónico y el coche. «¡Rápido, entra!», gritó Walshing, mientras Laura se apresuraba hacia el auto. El hombre mayor abrió la puerta, y Laura se deslizó dentro, mientras Walshing luchaba por mantener a Verónico a raya. «¿Quién es este tipo?», preguntó el conductor, su mirada alternando entre Walshing y Verónico. «Solo arranca, por favor», gritó Laura, su voz temblando. El hombre, viendo la urgencia en sus rostros, giró la llave y el motor rugió. Verónico se detuvo, mirando a los dos con una mezcla de ira y sorpresa. «No se olviden de lo que han visto», les advirtió, su voz resonando mientras el coche comenzaba a alejarse. A medida que se alejaban, Walshing y Laura se dieron cuenta de que, aunque habían escapado físicamente, el verdadero peligro aún permanecía en sus mentes. La verdad que habían comenzado a descubrir estaba más allá de su comprensión, y sabían que Verónico no se detendría hasta recuperar lo que había perdido. El coche se alejaba por la carretera, pero la sombra de Verónico se alzaba en sus corazones, prometiendo regresar. La noche era oscura y silenciosa mientras el coche se alejaba de la casa de Verónico, pero Walshing y Laura sabían que no estaban a salvo. Cada kilómetro que avanzaban parecía solo alimentar el miedo en sus corazones. Laura se mantenía mirando por la ventana, esperando no ver la figura de Verónico persiguiéndolos, mientras Walshing intentaba calmar su respiración. «¿Qué fue todo eso?», preguntó el conductor, un hombre de cabello canoso y rostro amable, mirando a los jóvenes por el retrovisor. «¿Quién es ese hombre?». Walshing tragó saliva sin saber cómo explicar lo que habían visto. «Es complicado», respondió finalmente, sin saber si le creerían. Pero antes de que pudiera continuar, Laura tomó aire y decidió hablar. «Ese hombre, Verónico, guarda secretos oscuros en esa casa», dijo ella, su voz temblando. «Vimos algo horrible, algo que no debería estar allí». El conductor frunció el ceño, confundido, y miró a Laura con preocupación. «¿Algo horrible? ¿Cómo qué?». Walshing y Laura se miraron, dudando si debían revelar todo. Pero sabían que alguien más necesitaba saber la verdad, o al menos una parte de ella. «Encontramos un corazón humano en su refrigerador», confesó Walshing en voz baja. «No sabemos de quién es ni cómo llegó allí, pero Verónico no es quien dice ser». El conductor pareció alarmarse y su expresión se tornó seria. Redujo la velocidad como si estuviera pensando en lo que acababa de escuchar. «Eso es muy grave», muchachos, dijo finalmente. «Pero si es tan peligroso como parece, debemos ir a la policía. Nadie debería quedarse solo con un hombre así». Laura asintió, aunque su mente estaba llena de dudas. Sabía que denunciar a Verónico era la decisión correcta, pero temía las represalias. Había algo en él, algo más oscuro de lo que podían comprender. Sabía que ese hombre no era simplemente un asesino común. Era alguien con un poder que no lograban entender por completo. Después de un largo silencio, el conductor los llevó al pueblo más cercano, deteniéndose frente a una pequeña comisaría de policía. La luz de la entrada parpadeaba, creando un ambiente de inquietud. Walshing y Laura respiraron profundamente antes de bajar del coche. «Aquí estamos», dijo el conductor. «Sean cuidadosos y digan todo lo que saben. Ese hombre no puede quedar impune». Los dos amigos asintieron y agradecieron al conductor por su ayuda. Al entrar a la comisaría, un oficial los recibió con una mirada de sorpresa. «¿En qué puedo ayudarles, jóvenes?», preguntó, viendo sus rostros pálidos y nerviosos. «Queremos hacer una denuncia», dijo Laura con voz firme. «Hay un hombre, Verónico, que guarda cosas horribles en su casa. Vimos algo que demuestra que podría ser peligroso». El oficial los escuchó con atención, y al escuchar la mención de un corazón humano en la casa de Verónico, su rostro se tornó serio. «Entiendo», dijo, mientras tomaba nota. «¿Y saben de dónde proviene ese corazón?». Walshing negó con la cabeza, su mente reviviendo la escena en la casa. «No lo sabemos, pero Verónico parecía disfrutar vernos asustados», respondió Walshing. «Algo en él nos hizo sentir que sabía que estábamos en peligro». El oficial asintió,
poniéndose de pie y llamando a otro oficial para que los acompañara a tomar sus declaraciones completas. Mientras respondían las preguntas, ambos jóvenes notaron que algo en el ambiente de la comisaría era extraño. Los oficiales parecían tensos, y algunos intercambiaban miradas que no lograban interpretar. Cuando terminaron de relatar los detalles, el primer oficial se les acercó. «Haremos todo lo posible por investigar este caso, pero les pido algo. No hablen de esto con nadie más», dijo, su voz baja y cautelosa. «Si Verónico es quien creemos que es, estarán en un peligro mayor del que imaginan». Ambos amigos sintieron un escalofrío al escuchar aquellas palabras. La amenaza no se había ido. Al contrario, parecía que acababa de empezar. Después de salir de la comisaría, Walshing y Laura caminaban en silencio por las calles del pueblo, todavía asimilando las palabras del oficial. Sentían que la oscuridad se había vuelto aún más densa y opresiva. Laura apretó el brazo de Walshing, quien trataba de aparentar calma. «¿Qué crees que quiso decir el oficial?», susurró Laura, mirando de reojo por encima de su hombro, como si esperara ver a Verónico a cada paso. «No estoy seguro», respondió Walshing en voz baja. «Pero si incluso la policía tiene miedo de él, entonces esto es más serio de lo que pensábamos». Los dos sabían que regresar a casa no sería fácil. Al entrar en el pequeño hostal donde se hospedaban, fueron recibidos por una mujer anciana que, al ver sus rostros pálidos, les lanzó una mirada de preocupación. «¿Todo bien, chicos?», preguntó la mujer, en un tono que denotaba más que simple cortesía. «Estamos bien, gracias», respondió Walshing, intentando sonar convincente. No quería involucrar a nadie más en su problema, pero la anciana pareció captar algo en su expresión. «Escuchen, jóvenes», dijo ella con voz temblorosa, acercándose. «En este pueblo, algunos secretos es mejor dejarlos en paz. Si ya se cruzaron con Verónico, les aconsejo que se vayan al amanecer y no miren atrás». Laura y Walshing se miraron, cada vez más conscientes del peligro que los rodeaba. Había algo que todos sabían sobre Verónico, algo de lo que no se atrevían a hablar. «¿Qué quiere decir?», preguntó Laura, su voz apenas un susurro. La mujer solo negó con la cabeza, mirando hacia la puerta del hostal, como si temiera que alguien la estuviera escuchando. «Hijo, a veces la oscuridad no es sino una persona», respondió en voz baja. «¿Y Verónico? Es esa oscuridad». Esa noche, Walshing y Laura apenas pudieron dormir. A cada sonido, sus cuerpos se tensaban, esperando lo peor. Cuando finalmente lograron conciliar el sueño, fueron despertados por un ruido fuerte que venía de la ventana de su cuarto. Al asomarse, vieron a alguien afuera, parado en la calle. La figura estaba inmóvil, envuelta en sombras, pero ambos sabían que era Verónico. «Los está observando», murmuró Laura, aterrorizada. Walshing cerró la cortina rápidamente y se alejó de la ventana, su mente trabajando frenéticamente para encontrar una solución. Ya no podían quedarse allí. Necesitaban escapar antes de que Verónico tomara acción. «Laura, debemos irnos ahora mismo», susurró Walshing, tomando su mochila apresuradamente. «No podemos esperar hasta el amanecer». Laura asintió sin protestar, entendiendo la gravedad de la situación. Recogieron sus cosas en silencio y salieron del hostal lo más sigilosamente posible. Mientras caminaban por las calles desiertas, sentían el peso de una amenaza invisible. A medida que avanzaban hacia las afueras del pueblo, un escalofrío les recorrió la espalda al escuchar pasos detrás de ellos. Voltearon rápidamente, pero no había nadie a la vista. Sin embargo, sabían que estaban siendo seguidos. Era como si una sombra oscura los persiguiera sin descanso. Cuando finalmente alcanzaron el borde del pueblo, ambos sabían que su vida nunca volvería a ser la misma. El terror de Verónico había quedado atrás, pero la sensación de peligro persistía, como si la oscuridad que lo envolvía aún los estuviera buscando. Tras huir del pueblo, Walshing y Laura caminaron durante horas por caminos solitarios. El bosque a su alrededor era denso y parecía un refugio seguro para ocultarse de Verónico, pero también hacía que se sintieran perdidos y vulnerables. La noche aún estaba presente, y cada sonido les recordaba la oscura figura de Verónico, mirándolos desde las sombras. «¿Crees que estamos lejos lo suficiente?», preguntó Laura en un susurro, aún temerosa de alzar la voz. Walshing negó con la cabeza, mirando hacia atrás de vez en cuando para asegurarse de que nadie los seguía. «No lo sé, pero tengo la sensación de que él no se detendrá. No ahora, después de que descubrimos su secreto. Ese corazón humano en su refrigerador, Laura. Es como si él no fuera...». Walshing tragó saliva, incapaz de terminar la frase.
Laura temblaba solo de recordar aquel horrible descubrimiento, el helado corazón que Verónico guardaba como si fuera un trofeo. Algo dentro de ella le decía que él los estaba cazando, que no importaba cuán lejos escaparan, Verónico los encontraría. A medida que avanzaban, comenzaron a ver una leve luz a través de los árboles. Los primeros rayos de sol empezaban a iluminar el horizonte, dándoles un atisbo de esperanza. Quizá, con la llegada de la mañana, el terror quedaría atrás. Encontraron un pequeño claro y se detuvieron para tomar un respiro, agotados pero decididos a seguir adelante. Si logramos llegar al siguiente pueblo, podemos avisar a alguien más, pedir ayuda, sugirió Laura, intentando mantenerse optimista. Pero Walshing sabía que no era tan simple. ¿Quién les creería? Un extraño que mantenía un corazón humano en su casa no era algo fácil de explicar, y menos aún si Verónico tenía la influencia que todos en el pueblo parecían temer. Mientras descansaban, un suave crujido detrás de ellos rompió la calma de la mañana. Walshing y Laura se miraron con terror, y ambos se levantaron rápidamente. El crujido se hizo más fuerte, como si alguien se acercara deliberadamente, paso a paso. «¡Corre, Laura!», gritó Walshing, sujetándola de la mano y tirando de ella. Los dos comenzaron a correr, moviéndose entre los árboles lo más rápido que podían, mientras el sonido de pasos se intensificaba detrás de ellos. Podían sentir una presencia amenazante, un acecho constante que parecía jugar con su pánico. Los latidos de sus corazones resonaban con fuerza, impulsados por el miedo. A lo lejos, Walshing divisó una pequeña cabaña de madera, casi oculta entre la maleza. Sin pensarlo, se dirigieron hacia ella, buscando cualquier tipo de refugio que los protegiera. Al llegar, empujaron la puerta y entraron rápidamente, cerrándola detrás de ellos. La cabaña estaba abandonada, con viejos muebles cubiertos de polvo y telarañas en las esquinas. Se quedaron en silencio, conteniendo la respiración, escuchando con atención. Los pasos se detuvieron justo afuera de la cabaña, y el tiempo pareció detenerse. A través de una pequeña ventana, Walshing pudo ver una sombra moviéndose lentamente, buscando alguna señal de ellos. De repente, la puerta comenzó a crujir, como si alguien intentara abrirla. Walshing se lanzó hacia adelante para trabarla, mientras Laura retrocedía, buscando desesperadamente algo para defenderse. En ese momento, comprendieron que el horror que habían intentado dejar atrás estaba más cerca que nunca. La puerta de la cabaña se estremecía mientras alguien desde afuera intentaba abrirla. Walshing sostenía la puerta con todas sus fuerzas, sintiendo como cada embate lo debilitaba. Laura, temblando, buscó por la cabaña algo que le sirviera de arma, pero el lugar estaba casi vacío. Finalmente, en un rincón oscuro, encontró un viejo palo de madera y regresó al lado de Walshing. «No sé cuánto más podré aguantar», susurró Walshing, con el rostro cubierto de sudor. De repente, el sonido cesó, dejando un silencio abrumador que llenó la cabaña. Walshing y Laura se miraron confundidos, preguntándose si Verónico se había rendido o si estaba ideando un nuevo plan. El silencio era tan profundo que cada respiración se escuchaba como un grito. «¿Crees que se fue?», preguntó Laura con la voz apenas audible. «No lo sé. Quizás solo está esperando que bajemos la guardia», respondió Walshing sin soltar la puerta. Pasaron unos minutos que parecieron horas. La tensión en el aire era palpable y la incertidumbre de no saber qué haría Verónico los carcomía por dentro. Walshing finalmente se apartó de la puerta, acercándose con cautela a la pequeña ventana para echar un vistazo afuera. No veía nada. El bosque estaba quieto, como si fuera el ojo de una tormenta, a punto de desatar su furia en cualquier momento. Laura dio un paso atrás y tropezó con algo en el suelo. Un pequeño diario cubierto de polvo. Lo levantó y al abrirlo, descubrió anotaciones antiguas. Las páginas estaban llenas de nombres y fechas, y en el centro de una de ellas, el nombre Verónico resaltaba en tinta negra, rodeado de símbolos extraños. «Mira esto», Walshing susurró Laura, mostrando el diario. «Este lugar parece que ha sido usado por él o alguien más como una especie de registro macabro». Las palabras en el diario eran confusas, pero los nombres y fechas indicaban desapariciones. Walshing y Laura se dieron cuenta de que no eran las primeras personas que habían caído en las garras de Verónico. Al leer más, comenzaron a entender el propósito de ese sitio. Verónico usaba la cabaña como un lugar de ritual, un espacio donde sus víctimas pasaban sus últimos momentos antes de que él las tomara para su oscuro propósito. «Este hombre no está solo loco, Laura.
Creo que hace esto para algún tipo de ritual o pacto, dijo Walshing, sintiendo un escalofrío. De repente, un nuevo ruido se escuchó afuera de la cabaña, como si alguien hubiera arrojado una piedra contra una de las paredes. Walshing y Laura sintieron el miedo recorrerles el cuerpo. Ahora sabían que Verónico seguía ahí, esperándolos, jugando con ellos. No podemos quedarnos aquí, dijo Walshing, tomando a Laura de la mano. Si este lugar es parte de sus planes, estamos atrapados como ratones en una trampa. Sin más opciones, comenzaron a buscar una salida alternativa. En la parte trasera de la cabaña, encontraron una pequeña ventana rota. Era su única oportunidad. Sin perder tiempo, Walshing ayudó a Laura a pasar primero, y luego él logró salir, aunque con dificultad. El bosque afuera estaba cubierto de niebla, y apenas podían ver más allá de unos metros, pero no les importaba. Solo querían escapar de la presencia oscura de Verónico. Corrieron a través de la espesura, sin detenerse ni mirar atrás. A cada paso sentían que Verónico los seguía, que la misma oscuridad del bosque se alzaba para tragárselos. Pero continuaron, movidos por la desesperación y el instinto de supervivencia, determinados a escapar de aquel hombre y de sus oscuros secretos. Walshing y Laura continuaron corriendo por el bosque, aunque sus fuerzas empezaban a flaquear. La niebla era espesa, y cada sombra parecía alargarse como una mano, intentando detenerlos. El aire se sentía frío y pesado, como si la oscuridad misma los estuviera envolviendo. En un momento, Laura se detuvo y señaló a lo lejos una pequeña luz parpadeante. «Mira, Walshing, parece una cabaña o una casa», dijo ella, tratando de recuperar el aliento. Se acercaron lentamente, con la esperanza de que alguien pudiera ayudarlos. Sin embargo, a medida que avanzaban, notaron que la luz venía de una linterna abandonada en el suelo, y la cabaña que habían visto era apenas una sombra diluida en la niebla. La linterna parecía haber sido dejada a propósito, como una trampa para atraerlos. Esto no me gusta, Laura. Parece que alguien nos está guiando», murmuró Walshing. Laura asintió, su expresión era de terror. Sin embargo, algo les decía que detenerse no era una opción. Con cada paso sentían que estaban entrando más profundamente en una especie de laberinto del cual no habría salida fácil. De pronto, el sonido de ramas rompiéndose a su alrededor los sobresaltó. Era un ruido ligero pero constante, como si alguien o algo estuviera rodeándolos en silencio. Walshing tomó la mano de Laura y la apretó con fuerza. «Si esto es una trampa, debemos estar preparados para enfrentarlo. No podemos dejarnos vencer ahora». Sin previo aviso, una figura emergió de entre los árboles. Al principio parecía una sombra, pero cuando se acercó más, se dieron cuenta de que era una mujer de cabello largo y gris, con una mirada penetrante y una sonrisa perturbadora. «¿Perdidos en mi bosque?», preguntó la mujer con una voz que sonaba más como un susurro. «Nadie llega aquí sin un propósito». Walshing y Laura intercambiaron una mirada rápida, sin saber si aquella mujer era una amenaza o una salvación. Finalmente, Walshing se atrevió a hablar. «Estamos huyendo». «Hay un hombre, Verónico, que intentó atraparnos», dijo, tratando de controlar el miedo en su voz. «Necesitamos salir de este bosque». La mujer los observó en silencio por unos segundos, como si analizara cada una de sus palabras. Luego, con un movimiento de la mano, señaló hacia una dirección en el bosque. «Verónico es solo una pieza en este lugar. Ustedes se han cruzado con algo mucho más grande. Pero si realmente quieren escapar, deberán seguir el sendero hasta el final. Allí encontrarán respuestas. Y tal vez una salida», respondió ella con un tono enigmático. Sin tiempo para cuestionar sus palabras, Walshing y Laura decidieron seguir las indicaciones. Sabían que estaban a merced de lo desconocido, pero cualquier cosa era mejor que quedarse a merced de Verónico. Comenzaron a caminar por el sendero que la mujer les había señalado. A medida que avanzaban, la vegetación se tornaba más espesa y la niebla se volvía casi impenetrable. Sin embargo, un extraño resplandor azul comenzó a aparecer a lo lejos, como si los guiara hacia algo. «¿Qué crees que sea eso?», preguntó Laura, nerviosa. «No lo sé, pero debemos seguir adelante», respondió Walshing. Al llegar al final del sendero se encontraron con una pequeña cueva iluminada por aquel misterioso resplandor azul. En la entrada había antiguos símbolos tallados en la roca, similares a los que habían visto en el diario de la cabaña de Verónico. Laura retrocedió, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. «¿Y si esto es otra trampa?», susurró. «Tal vez lo sea», contestó Walshing. «Pero si queremos sobrevivir, no tenemos otra opción».
Wolshin y Laura se armaron de valor y entraron en la cueva. Al avanzar, el resplandor azul parecía pulsar, iluminando las paredes rocosas cubiertas de antiguos símbolos. La atmósfera era pesada y cada paso resonaba en el silencio, haciéndolos sentir aún más vulnerables. A medida que se adentraban en la cueva, comenzaron a escuchar un murmullo, como si una multitud invisible estuviera recitando una oración en un idioma extraño y ancestral. Laura sentía su corazón latir con fuerza, y un escalofrío recorrió su espalda. Wolshin, aunque asustado, intentó mantener la calma. Finalmente, llegaron a una cámara amplia en el centro de la cueva. Allí, en medio de la sala, había un altar antiguo, hecho de piedra negra y cubierto con símbolos que parecían brillar con un resplandor azulado. Encima del altar había una figura tallada de un lobo, con los ojos incrustados en piedras que brillaban intensamente en la penumbra. Esto no puede ser real», murmuró Laura, sin poder apartar la vista de la estatua. Wolshin se acercó al altar con cautela, como si cualquier movimiento en falso pudiera desencadenar algo terrible. De repente recordó el diario de Verónico y sus menciones de rituales antiguos y sacrificios. Entendió que estaban en el corazón de aquel oscuro secreto que envolvía a Verónico y al bosque. «Laura, creo que este altar es parte del ritual. Es aquí donde...» Wolshin tragó saliva, incapaz de terminar la frase. Laura lo miró, comprendiendo al instante. Habían descubierto el epicentro de toda la oscuridad que rodeaba a Verónico y sus intenciones. Antes de que pudieran procesar lo que habían encontrado, un sonido de pasos resonó en la entrada de la cueva. Wolshin y Laura se giraron rápidamente y, para su horror, vieron la silueta de Verónico, observándolos con una sonrisa escalofriante. «Veo que han encontrado mi pequeño santuario», dijo Verónico, acercándose con calma, como si supiera que no podían escapar. Laura retrocedió, buscando algo con lo que defenderse, mientras Wolshin se colocaba frente a ella, decidido a protegerla a toda costa. Sin embargo, Verónico no parecía interesado en atacarlos de inmediato. Su mirada estaba fija en el altar, y sus ojos reflejaban una devoción enfermiza. «¿Sabían que este bosque guarda un poder antiguo?», dijo Verónico, con un tono casi reverente. «Un poder que se alimenta del sacrificio y que me ha dado la fuerza que ustedes nunca comprenderán». Wolshin intentó ganar tiempo. «¿Por qué nosotros? ¿Qué esperas conseguir?», preguntó, tratando de mantener a Verónico hablando. «Porque ustedes son diferentes», respondió Verónico. «Han llegado más lejos que cualquier otro, y por eso son los elegidos». Antes de que pudieran reaccionar, Verónico levantó las manos y comenzó a recitar en voz baja, en el mismo idioma extraño que habían escuchado antes. «¿Por qué nosotros? ¿Qué esperas conseguir?», preguntó, tratando de mantener a Verónico hablando. «Porque ustedes son diferentes», respondió Verónico. «Han llegado más lejos que cualquier otro, y por eso son los elegidos». Antes de que pudieran reaccionar, Verónico levantó las manos y comenzó a recitar en voz baja, en el mismo idioma extraño que habían escuchado antes. El resplandor azul del altar se intensificó, envolviendo la cueva en una luz cegadora que parecía absorber toda la energía a su alrededor. Laura, aterrorizada, apretó la mano de Wolshin, sabiendo que estaban a punto de enfrentar algo mucho peor de lo que jamás habrían imaginado. La luz azul envolvía todo, pulsando con una intensidad que hacía vibrar las paredes de la cueva. Wolshin y Laura sentían la energía oscura atravesar sus cuerpos, congelándoles hasta los huesos. Verónico, de pie frente al altar, recitaba las palabras en aquel idioma ancestral, y su voz resonaba en un eco que parecía provenir desde las profundidades del abismo. Wolshin miró a Laura, ambos aterrados, pero determinados. Sabían que si no actuaban ahora, jamás escaparían de aquel lugar. Con una valentía que no sabía que tenía, Wolshin dio un paso adelante y gritó: «Esto termina aquí, Verónico». Verónico dejó de recitar y su sonrisa se ensanchó al escuchar las palabras de Wolshin. Su mirada oscura y penetrante se fijó en los dos jóvenes con una mezcla de desprecio y diversión. «¿Terminar?», rió Verónico. «Esto apenas está comenzando. Ustedes se convirtieron en parte de este ritual en el momento en que cruzaron la puerta de mi casa. Ahora son parte de algo mucho más grande de lo que pueden imaginar». Sin perder más tiempo, Verónico levantó ambas manos hacia el altar, y el lobo de piedra comenzó a emitir un rugido bajo que resonaba en toda la cueva.
Las piedras en los ojos de la estatua brillaron con mayor intensidad, y la imagen del lobo parecía cobrar vida. Su figura oscura se movía como si estuviera a punto de liberarse de la piedra. Laura, con la adrenalina corriendo por su cuerpo, agarró a Walshing por el brazo y lo jaló hacia la salida. Pero el camino estaba bloqueado. La entrada de la cueva parecía cerrada por una fuerza invisible que los mantenía atrapados. Walshing observó a su alrededor, desesperado, y sus ojos se detuvieron en una piedra puntiaguda en el suelo. Agarrándola con fuerza, dio un paso decidido hacia Verónico. «No te dejaremos salir de esta cueva», gritó, levantando la piedra como si fuera una arma improvisada. Verónico, sin perder su calma, alzó una mano y Walshing sintió como si algo invisible lo empujara hacia atrás, golpeándolo contra la pared. Laura gritó, pero su voz fue ahogada por el rugido creciente del lobo de piedra, que ahora se levantaba del altar, con sus ojos encendidos en un fuego aterrador. De repente, una voz retumbante y profunda surgió de la estatua, hablando en un idioma antiguo que hacía temblar la cueva. Verónico, con los ojos cerrados y una sonrisa de éxtasis en su rostro, respondió a la voz como si estuviera en trance. «La sangre de los elegidos completará el ciclo», gritó Verónico, mirando a Walshing y Laura como si fueran ofrendas. Laura, sin perder la esperanza, recordó las enseñanzas de su abuela sobre símbolos antiguos y protección. Sabía que no era una experta, pero se concentró en un símbolo de protección que recordaba, dibujándolo frenéticamente en el suelo con su dedo. Al completarlo, el resplandor de la luz azul pareció debilitarse por un momento, y Verónico frunció el ceño, como si sintiera que algo escapaba de su control. «¿Qué estás haciendo?», demandó él, avanzando hacia Laura. Walshing, aprovechando la distracción, se lanzó contra Verónico con la piedra y logró herirlo en el brazo. Verónico gritó de dolor y retrocedió, pero sus ojos se volvieron aún más oscuros, llenos de odio. El lobo de piedra rugió de nuevo, pero esta vez su fuerza disminuyó al ver el símbolo que Laura había dibujado. Aprovechando el momento de debilidad, Laura tomó la mano de Walshing, y ambos, unidos en una última muestra de valor, repitieron las palabras de protección que su abuela le había enseñado. La cueva comenzó a temblar violentamente, y el lobo de piedra retrocedió hacia el altar, debilitándose. Verónico intentó acercarse, pero fue rodeado por una fuerza invisible que lo mantenía atrapado en el centro de la cueva. Con un último grito, la cueva estalló en luz y sombra, y el cuerpo de Verónico desapareció entre las llamas. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Walshing y Laura se encontraron de nuevo en la entrada de la cueva, respirando con dificultad, pero a salvo. Miraron hacia el interior y vieron que la cueva ahora estaba vacía, como si todo hubiera sido solo un mal sueño. Sin embargo, sabían que lo que habían vivido era real. A medida que caminaban de regreso hacia el pueblo, se dieron cuenta de que habían sobrevivido a algo oscuro y poderoso, y que habían roto un ciclo de terror que había acechado el bosque durante siglos. Pero en el fondo, ambos sentían que la amenaza no estaba completamente destruida, y que, en algún momento, Verónico o algo peor podría volver. Para Walshing y Laura, el bosque siempre guardaría un eco de lo que habían vivido, y sabían que nunca podrían olvidar esa noche.